Tenemos los circuitos de driver. Aquí hay mucho de qué hablar. Aquí duraríamos, que le digo, 5 episodios, 5 domingos hablando de driver. Pero vamos a hacer un resumen. El driver es esencial porque yo no puedo de un microcontrolador disparar la gate de un IGBT directamente. No puedo hacer eso. Entonces, como no puedo hacer eso, sobre todo porque con un microcontrolador o un DSP lo que voy a tener un nivel de lógico o TTL, pues necesito un circuito de driver. Y en este caso el driver para el IGBT es igual que el MOSFET. Este, por ejemplo, es un híbrido totem pole contra un NPN para poder manejar de 5, disparar a 12 la gate. Gate, en este caso colector y emisor. Este es el IGBT de potencia. Y tenemos aquí el IGBT contra carga inductiva. Por ejemplo, con una aplicación de 100 voltios en donde lo voy a disparar a 12, pero viene mi disparo desde un Arduino, que no es un Arduino en sí, es Atmel, mi microcontrolador favorito del inicio de los tiempos. Después de usar Motorola, Basic Stam y PIC, pues entonces nos quedamos en Atmel. Estamos hablando ¿de qué? Del 99, del 1999, para acá, utilizando transistores Atmel. Estoy hablando de que estaba a mitad de carrera en la universidad. Y claro, en ese momento utilizaba mucho un compilador, el Bascom ABR. Lo inventaron los ingleses. En Basic, a modo fácil, yo hacía de todo. Inicializar LCD, PWM, análogo digital, todo lo que se hace ahora con el Arduino, con librerías que son gratis y chulísimas. Pues entonces en ese momento teníamos con qué disparar. Era con otro cañón. Este cañón es mucho más potente, pero este fue muy bueno. Hicimos muchos trucos con esto. Y muchos juguetes que andan por ahí funcionando. Y en la industria también. Por ahí varias tarjetas electrónicas bien vendidas, bien cobradas y bien instaladas. Y están funcionando por ahí. A ver, entonces los circuitos de driver son esenciales. ¿Por qué? El control electrónico, el sistema de control, el driver, el convertidor de potencia y la carga eléctrica. ¿Qué voy a manejar? Bueno, este tiene una parte de intervalo transiente de 5 voltios, transforma aquí a 12 voltios para poder disparar aquí. ¿Y qué iría aquí? Bueno, aquí iría el MOSFET o IGBT. Y la carga, bueno, RLC, o puede ser R, o puede ser L, o LC. En este caso, nada es perfectamente único, o sea que todo tipo de carga puede ser perfectamente un arreglo RLC, en donde predomine uno más que otro, o dos más que el único que quedaría, porque son 3 formas. La parte de control, estamos hablando de que esto puede ser un DSP, o un microcontrolador, o puede ser híbrido también, digital, ¿verdad? Pero también un PID, un proporcional integral derivativo analógico, ¿verdad? Bueno, y entonces, ¿qué pasa? Que en la electrónica de potencia, por lo regular, voy a tener puentes de conversión de esta manera, en donde tengo aquí el nivel de tensión positivo máximo, IGBT 1, ¿verdad? En el high side, en la parte de alta, el IGBT 2 y la salida, por ejemplo. Y en este caso son los dos que están en serie y aquí la tierra, ¿no? Aquí 0 volts. En este caso, y para aclarar un poquito, cuando disparamos el superior, sabemos que el nivel del bus pasa aquí, del DC bus, del voltaje de bus, pasaría aquí. Entonces, como debo de mantener una diferencia para que se quede encendido, tengo que utilizar un level shifter, que en este caso es lo que le conocen como el boost trap también, que va a mantener mediante la gate del de top o del de high, va a mantener las condiciones para que se quede encendido el IGBT. Y en este caso toma referencia en la mitad del puente. En el caso del controlador PWM, para la parte del high side o alta, necesita esta característica, esta propiedad o bondad. El PWM también para trabajar, o el circuito de control con el IGBT2, que está en la parte de low side, es muy fácil porque está referido a 0 voltios o a la tierra. Es muy fácil encenderlo y apagarlo. Con 12 voltios acá, enciendo y cuando lo retiro lo apago. El problema está en el de arriba, ¿no? Que tengo que mantener esa condición porque esto pasa aquí, cuando esto cierra. Pues en vista de eso,
la tecnología y la ingeniería desde los años 80 han tenido, inclusive en el caso del International Rectifier, fabricante también de semiconductores de potencia, hoy en día es Infineon Technology, y ojalá que nos escuche alguien de Infineon, ¿por qué no?, en algún momento con este canal. Pues entonces podríamos tener drivers no aislados que pueden resolver ese problema. Esta parte maneja el IGBT el 1, el de high side, y esta parte manejaría el IGBT 2. Y puedo controlarlo con lógica TTL, ¿verdad? Independientemente y con algunas protecciones que tiene el componente, que a lo largo del tiempo se ha utilizado bastante. Existen componentes que pueden trabajar hasta 400 voltios de bus, del voltaje del INDC, y en este caso dicha topología podría, con una corriente de gain máxima de más o menos 2 amperes, para poder drivear y descargar el MOSFET, podría ser interesante y podría alimentarlo entre 10 y 20 voltios, mínimo 10. El tiempo de retardo, como todo tiene retardo en la vida, 120 nanosegundos y 94 nanosegundos. El matching delay time, en este caso es de los 10 nanosegundos, pero sabemos que un transistor IGBT no va a trabajar con este retardo, va a tener un retardo un poco mayor a los 64, 65 nanosegundos. Eso va relacionado con lo que es la frecuencia de conmutación, pero no obstante esa frecuencia para el transistor IGBT, la frecuencia de switching, de conmutación, va a ser prácticamente el máximo, va a ser próximo a los 100 kHz, no más de ahí. En algunas aplicaciones podríamos tener 150, no más de ahí, en IGBT de cuarta generación. Para los MOSFET sí podría sobrepasar eso, porque la pieza se puede utilizar tanto para MOSFET como para IGBTs. En este caso yo podría manejar muy bien aplicaciones de los 400 kHz. Muy cercano a la máxima eficiencia en función del crecimiento de la frecuencia, claro, revisando siempre y cuidando siempre en pruebas de banco, no tanto simulación, sino pruebas de banco también, la pérdida de conmutación de los MOSFET, para el caso de ellos. Existen piezas también, drivers no aislados, como estamos ahí, que esta viene siendo de Linear Technology, hoy en día es de parte del emporio de Analog Devices, LT1160, 60 porque trabaja con máximo 60 voltios. Y esta pieza es muy interesante porque con 12 voltios te hace el bootstrap para mantenerte aquí la condición de encendido para encender el transistor 1 o el 2. El 2 es mucho más fácil porque está referido a la tierra, como comentamos ahorita. Y algunas condiciones de lógica muy interesantes. Vuelvo y repito aquí para los que llevan apunte y para la inteligencia artificial de YouTube. Esta pieza de Linear Technology la hemos probado y funciona muy bien. LT1160 existe hace un tiempo y es una pieza muy buena con propiedades de protección y de bootstrap. ¿Ok? Aquí el INTOP puedo manejarlo independiente al INBORON, y si vemos la lógica, cuando esto apaga, a los dos están apagados, pues obvio que las gates de los MOSFET apagan en ambos. No puedo encender los dos MOSFET, o si fuera en el caso de los IGBTs, al mismo tiempo, porque no puedo crear un cortocircuito directo entre positivo y negativo. Dañaría la cosa, pero el puente sí lo necesito para tener doble polaridad en el funcionamiento. Y si revisamos la lógica e intentamos encender los dos al mismo tiempo, high y high, él te apaga el puente por completo y te lo deshabilita. Esa pieza LT1160 lo hace. La única limitante es de voltaje, no trabaja a más de 60 voltios. El tema del bootstrap para los drivers, tanto para IGBT como MOSFET, es un tema muy interesante, es un poco largo, apasionante, y todo depende del cálculo de un capacitor y un diodo para hacer el circuito del bootstrapping, en este caso para manejar MOSFET o IGBTs. Ya esto yo lo invitaría para poder leer, o otro día alguien que pueda pedir y puedo hablar de este tipo de circuito de drivers, en este caso IR2110 y sus familias correspondientes, y en este caso calcular el capacitor es muy importante en función de la frecuencia que vas a utilizar. Solo lo comento como bibliografía, como dato parcial,
del momento para poder entender que sin driver no hay nada. ¿Qué pasa con los drivers aislados? Ahora tenemos los aislados. Simplemente es hacer esto mismo que vemos aquí, pero de esta manera, o sea, buscando un acople totalmente aislado, que las tierras no sean iguales. Y esto se usa para ciertas aplicaciones donde tenemos la necesidad de aislar por niveles de altos de tensión y que las tierras no sean iguales. Entonces, si revisamos del tipo de isolación que vamos a tener transformadores, y esto es no aislados. Perdónenme el trazo que hice con mi marcador. En este caso serían no aislados. No. Otra vez. Aislados. Para esta columna, ¿no? Lo voy a separar aquí. Y aquí, dentro de lo que son de transformadores, fíjense que está la aplicación de los Power Supply, o en este caso, Switch Mode Power Supply. Y si revisamos, por ejemplo, el voltaje de salida positivo y negativo, o sea, para el driver, ¿no? Para módulos de 1200 voltios, miren, mayores de 1700 si son Switching Mode Power Supply. Y en este caso, lo que no son aislados, solo podrían llegar hasta 1200, o sea que no podría trabajar mucho más de ahí. Por ejemplo, otro notable sería la restricción del duty cycle. Cuando tenemos transformadores o driver aislados, el duty cycle no tendría restricción. No, y aquí sí. En este caso sí, para lo que no son aislados, por un tema de la discontinuidad. La discontinuidad puede traer inversión de tensión, inversión de voltaje, y esto puede verse inclusive en tan simples convertidores como el buck boost. Aunque sea DC, podría tener descargas parciales inversas de la bobina. En este caso esto es muy importante porque al final las aplicaciones no son 100% perfectas, y siempre hay que saber los puntos débiles de tu diseño, porque como no existe diseño perfecto, pues entonces hay que conocer hasta dónde falla y hasta dónde es prominente, o sea que puede ser muy útil y muy estable el circuito y que podría replicarse en manufacturas por cantidades. Tu diseño podría venderse mucho sin fallas, y entonces podríamos tener la condición de homologar futuros diseños en función de la experiencia de cosas que sí trabajan. El costo, miren, tipo transformador de un driver para Power Supply de esta manera. En este caso, Power Supply, no lo vean como DC, estamos hablando de 50 Hz. O sea, esto es alterno. Estos son inverter. O sea, aquí estamos hablando de inverter. ¿Por qué no un variador de velocidad para hacer un coche eléctrico? Los drivers son aislados para disparar aquellos IGBT que se utilizan en el coche eléctrico para manejar el motor y variar la velocidad. Son drivers aislados. Bajo costo también para la Switching Mode Power Supply, que estos sí son DC. Esto tipo aislado, ¿no? Aquí es un poco alto, a ver, y aquí es muy barato. El costo es bajo, muy bajo. ¿Por qué? No aislado significa utilizar un driver, por ejemplo, un driver como este. No es aislado, tiene la misma tierra, pero es de bajo costo. Son unos cuantos transistores y una resistencia, ¿no? Ojo, el chip es no aislado, está claro eso. El chip, los integrados que hemos visto y el 1160 no es aislado, son del tipo no aislado, o sea que sería de bajo costo, ¿verdad? Para operaciones como las que estamos viendo acá. Qué interesante es ver esto, porque realmente la industria que intentamos un poco más acercarnos, o la industria de los coches eléctricos, por ejemplo, que está en un auge muy grande y muy bueno, pues estaríamos hablando de las características que están acá, tipo Transformers, o sea, aislamiento galvánico y con las propiedades que vemos acá. Muy bien. Suscríbete en nuestro canal para que estés atento en todo lo que vamos haciendo en los nuevos vídeos. Dale like si te gusta y hasta el próximo video. Un cordial saludo y abrazo. Hasta la próxima. Chao.